Dios te bendiga. Cristo te ama. Oh, Él es Dios y Él es bueno. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios que genera vida. Oh, la palabra de Dios cría fe, edifica el carácter, nos despierta la esperanza y hoy en el nombre de Jesús, Dios, pedimos palabra viva. Viaja conmigo al libro de Juan. Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Oh, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio donde encontramos 6, 16 al 21. En el Evangelio de Juan es donde encontramos el apóstol amado. Él es Juan. Juan está tan enfocado y tan necio y tan entusiasmado en comunicarnos una cosa y una cosa nomás. Nos quiere decir, Jesucristo es Dios. El apóstol Juan nos quiere explicar las maravillas de Jesús y hoy lo hace a través de Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Y dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, Él es Jesucristo de Nazaret. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. ¿A dónde descendieron? Al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cristo vive. Vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, esta es tu palabra. Nosotros somos tu pueblo. Señor, habla vida a tu voluntad en nuestro caminar. Habla descanso, reposo, alivio, salud, sanidad, bendición. Señor, haz el camino para poder caminar a la casa del Padre. Hoy venimos ante ti pidiendo, Espíritu Santo de Dios, usa la palabra de Dios. Permítenos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Cristo vive. Dios te bendiga. Cristo te ama. Qué bueno que estás aquí con nosotros, recibiendo la palabra de Dios.
Este es el Evangelio de Juan. Este es el Evangelio de Juan. Y me gusta tanto donde nos dice en el versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Te puedes imaginar la escena? Ellos están sobre el barco, tienen miedo, y lo que les conforta, lo que les despierta, lo que les anima es saber que Dios está aquí. Lo que les despierta, lo que les anima, lo que los conforta, el ánimo, la motivación, la inspiración, es una voz, y es una voz que te dice, no temáis. Oh, no temáis. No temáis. Estamos viajando a través del Evangelio de acuerdo a Juan. En el Evangelio de Juan encontramos tantos sietes. Jesucristo tiene 7 títulos en el Evangelio de Juan. 7. Y encontramos que en todo el Evangelio de Juan hay 7 milagros. Y por gracia de Dios Padre, hemos estado viajando lentamente a través de cada uno de esos milagros. En todo el Evangelio de Juan hay 7 milagros, porque Él es el milagroso, el que abre el camino. Él sigue cumpliendo sus promesas, y a través de estas 7 señales, Juan quiere que entiendamos algo acerca de Jesús. Las señales empezaron cuando Jesucristo, a lo mejor alguien se acuerda, la primera señal, cuando Jesús cambió el agua en vino. Trajo celebración, trajo avivamiento, trajo gozo a la boda. Que por cierto, nosotros somos personas que sembramos para cosechar. Sembramos para cosechar. Sembramos amor para cosechar armonía. Sembramos la palabra de Dios para cosechar el cielo aquí en la tierra. Sembramos para cosechar unidad, protección, bendición, palabra, avivamiento, alabanza y poder. Sembramos en el nombre de Jesús. Y para cosechar hay un tiempo. Pero mientras se llega el tiempo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Tendremos gozo mientras llega la cosecha. Eso es lo que trajo Jesús en la boda. Agua en vino. El primer milagro trajo gozo. Después sanó al hijo del oficial. Después, Jesucristo entró a Bethesda. Y ustedes se han de acordar que en Bethesda había un paralítico. Jesucristo le dijo, toma tu camilla, toma tu lecho, levántate y anda. La semana pasada vimos la señal de cómo Jesús alimentó a los 5,000. 1, 2, 3, 4. La semana pasada 5,000. Y hoy hablamos acerca de esta señal de cómo Jesucristo caminó sobre el agua. Ahora, para nosotros, leyendo esta palabra 2000 años después, pues es difícil tratar de comprender qué significa el mar para un autor de la Biblia. ¿Qué representa el agua para un autor de la Biblia y para un testigo de este quinto milagro donde Jesucristo camina sobre el agua? Y creo que el motivo que es difícil para nosotros entender es porque hoy tenemos submarinos,
Tenemos barcos enormes, lanchas. Tenemos una tecnología que nos permite mirar hacia abajo del agua. Pero en aquellos días, el mar era un punto de terror, era un punto de miedo. Porque la gente se arrimaba al agua y pues no tenían el equipo para poder sumergirse, no tenían el equipo para poder viajar cómodamente. Lo único que sabían es que había mucha agua. Y lo que eso los recordaba era el diluvio. Lo que eso les recordaba era cuando Moisés partió el Mar Rojo. Lo que eso les recordaba eran momentos de dificultad. Miraban al mar y se sentían inseguros de qué habrá ahí, qué habrá abajo, cómo Dios lo pondría ahí. Y me irá a tocar a mí un diluvio donde esa agua nos sumerge. El mar es majestuoso, el mar es enorme, el mar es bonito, pero el mar es peligroso. Ni idea de qué les esperaba cuando se arrimaban a este cuerpo de agua, a este gran mar. Le tenían miedo al mar, porque había un diluvio que había ahogado al mundo. Y ellos se acordaban, el mar representa peligro, el mar representa peligro. Oh, pero cuando los autores de la Biblia querían representar a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, ellos empezaban a escribir acerca de el mar, porque era lo más poderoso, porque era lo más espantoso. Y si había alguien que hizo los cielos y la tierra, entonces había uno que podía controlar el mar. Y tenían que escribir, y lo tenían que escribir. Job lo dijo así. Él solo extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. Estas palabras de parte de Job fueron escritas mucho antes que naciera Jesucristo. Y cómo él quería explicar la grandeza de Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Job? La historia de Job. Esa es una historia que despierta la esperanza. Esa es una historia que nos pone bajo los pies de nuestro Dios y declara: Señor, no importa qué es lo que suceda, no importa qué es lo que me golpea, no importa qué es lo que venga contra mí, si tú tienes el control y si tú estás conmigo, yo no temeré. Tú estás conmigo, Señor. No quiero esta prueba, pero si tú estás conmigo, esta prueba siempre va a resultar en victoria, y la gloria es para Jesús. La historia de Job es la historia de una persona que lo había perdido todo, pero él confiaba en un Dios. Y cuando él habló de Dios, él lo hizo así. Él solo extendió los cielos y caminó sobre las olas del mar. ¿Qué es lo que hace a Dios poderoso? ¿Qué es lo que hace a Dios más grande que la prueba? ¿Qué es lo que hace a Dios más grande que el miedo que le tenían al mar? Mi Dios camina sobre las olas. Esa era la convicción de Job. Yo veo el mar y es muy espantoso, pero yo conozco el que camina sobre las olas. O más adelante, conocemos en el libro de Salmos. El libro de Salmos. Salmos hubiera sido el himnario de Jesucristo de Nazaret.
Pero antes, era considerado una manera de escribir a Dios y decirle cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. A través de la poesía, a través de la letra de Salmos, entendíamos que Dios es como Jehová es mi pastor, nada me faltará. A través de la poesía de Salmos encontramos que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La poesía, hablando de un Dios que nos cuida, que nos bendice, que nos protege. Esa es la idea. Entonces, cuando el autor de Salmos quería hablar acerca de Dios, te voy a demostrar un salmo que se escribió. Es el Salmo 77, versículo 19. Dice, esto es importante. Cuando el grupo de Asaf quería explicar quién es Dios, él le dijo así: tu camino pasó por el mar, tu sendero atravesó las aguas poderosas, una huella que nadie sabía que estaba ahí. Oh, gracias, Cristo. Job lo dijo así: por más espantoso que era el mar, yo conozco el que camina sobre las olas. Salmos lo cantó así: tu sendero atravesó las aguas poderosas, tu camino pasó por el mar, una huella que nadie sabía que estaba ahí. Lo que quiero explicar es esto. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios que era más poderoso que el mar. Se hablaba de un Dios que podía caminar y tener poder de las olas del mar. Se hablaba de un Dios que donde parecía que el mar se tragaba la tierra, la gente, y era muy grande y poderoso, que sobre ese mismo mar caminarían los pies de Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿por qué es importante ver esta quinta señal de Jesús? ¿Por qué es importante analizar este milagro en la Biblia? ¿Por qué? Porque Juan nos ha dicho cómo Dios cambia el agua en vino, cómo Él sana al paralítico, pero también quiere recordarles, en la lucha, en la prueba, el mar se mira poderoso. El mar se mira temeroso. El mar se mira desafiante, pero hay uno que camina sobre las olas del mar y Él es Jesucristo de Nazaret. Job lo dijo así: camina sobre las olas. Salmos lo dijo así: él no dejó, él hizo su camino donde no lo había, hablando de un Dios y un día iba a venir a caminar sobre el agua. Y Juan lo registró en el capítulo 6 de su evangelio: Jesucristo camina sobre el agua. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es fuerte. Vamos a analizar, vamos a ver, vamos a deducir qué es lo que Dios nos quiso explicar con el poder de caminar sobre el agua. Versículo 18 nos dice que y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Eso es interesante. Porque la semana pasada Jesucristo le dio de comer a los 5,000 más niños y mujeres.
Ellos son los discípulos y solamente los discípulos de Jesús están en el barco. Solamente los discípulos de Jesús están obedeciendo. Solamente los discípulos de Jesús han escuchado sus prédicas, han caminado detrás de Él, han sido fortalecidos con su palabra, con sus milagros y con su mover. Solamente los discípulos de Jesús están presentes. Y aun cuando ellos están presentes, versículo 18 nos dice que y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Creo, mis hermanos y mis hermanas, que lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que el mar es real. El mar es real. El viento es real. La lucha es real. El dolor, la desesperanza, la confusión es real. Hay cosas que se van a levantar en nuestras vidas. Donde el mar de problemas, el mar de desorientación, donde el mar que ruge y sopla fuerte, le sucede a los discípulos de Jesucristo de Nazaret. Voy a ser el primero en decir, yo no quisiera que esto fuera cierto. Yo no quisiera que esto fuera cierto. Yo quisiera que la Biblia me dijera algo así. Vinieron los discípulos de Jesús y no se levantó ninguna tormenta y no se levantó ningún chisme y no se levantó ningún dolor. Y no se levantó ninguna enfermedad, y no se levantó ninguna división, y no hubo escasez de nada, vivieron bien a gustos porque Cristo vive cantando alabanzas a Jehová. Pero la Biblia dice en versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Es decir, el mar es real. El mar es real. Le sucede a los discípulos de Jesús, le sucede a los no seguidores, le sucede al incrédulo, le sucede al que es devoto, le sucede al judío, le sucede al cristiano, le sucede a la humanidad, porque el mar es real. Lo que te quiero decir es de que cuando estás atravesando un mar, cuando estás atravesando el momento donde los vientos se suben, donde es fuerte la marea, donde parece que todo está desordenado y no hay momento ni espacio para respirar, no significa desobediencia. Significa que hay que seguir remando, hay que seguir remando. La palabra de Dios nos dice que este equipo de discípulos siguieron remando 25 estadios, que son más o menos 5 a 6 kilómetros. 5 a 6 kilómetros. Se levantaba la fuerza del mar contra ellos, se levantaba el poder del mar contra ellos, se levantaba el dolor, se levantaba la calumnia, pero ellos siguen remando. Los discípulos de Jesucristo de Nazaret somos salvos por gracia, somos santos por su nombre, somos levantados con poder milagroso, pero cuando se sube el mar, nosotros